Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Alejandra Ruiz López, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad del Siglo XXI y hoy voy a compartir con ustedes el tema que trata acerca de los modelos de explicación de la realidad social. Primeramente vamos a ver lo que es el marxismo, cuyos principales exponentes son Karl Marx y Friedrich Engels. Carlos Marx nace en Prusia Occidental en 1818 y muere en Londres en 1883. Fue un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán cuyas obras tuvieron consecuencias históricas que fueron desde la Revolución Rusa en 1917 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, solo por mencionar algunas. Por su parte, Friedrich Engels nace en Prusia en 1820 y muere en 1895 en Londres. Fue un filósofo, sociólogo, periodista y empresario alemán que se interesó por los movimientos revolucionarios de la época, relacionándose con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la joven Alemania. El marxismo ha sido la doctrina que ha influenciado al gran sistema político, económico e ideológico del comunismo, con el que el capitalismo ha tenido que combatir principalmente durante el siglo XX. El marxismo es influenciado por el socialismo alemán y tiene como postulado básico la disolución de la sociedad capitalista, responsable de la explotación de los trabajadores. Esta teoría entiende que durante el proceso de acumulación, una parte de la población se apropió de los medios de producción, que viene siendo la burguesía, mientras que la otra parte solo cuenta con su fuerza de trabajo, que es el proletariado o los trabajadores. Algunas de las características principales del marxismo son, primeramente, lo que es el materialismo histórico, que nos dice que los acontecimientos históricos son provocados por factores económicos y no por los valores espirituales. En cuanto a la mercancía, el marxismo la define como algo que satisface una necesidad humana y que puede intercambiarse por otra cosa. En este caso, ambos valores no necesariamente coinciden, por lo que viene y surge lo que es la explotación, que según el marxismo es la única forma de generar riqueza a través del trabajo. Sin embargo, en el contexto del capitalismo, el obrero que generó esa riqueza recibe en su salario menos de lo que produjo. Esta diferencia se denomina plusvalía y es conservada por el capitalista. De esta forma, el capitalista se enriquece explotando al trabajador. Se maneja dentro del marxismo, la sociedad se divide en clases sociales. La primera, que es el trabajador o el proletariado, que son quienes venden su mano de obra y no son propietarios de los medios de producción, son los que crean riqueza, pero no son para ellos. Por otro lado está la burguesía, que son quienes sí poseen los medios de producción y emplean al proletariado a cambio de un salario injusto. En cuanto a la religión, el marxismo trata de estudiarla como una expresión de las necesidades de un pueblo oprimido y explotado. La muestra como un síntoma de una sociedad que hace necesaria la creación de ella misma como un tipo de analgésico. Por otro lado, tenemos lo que es el funcionalismo, cuyos principales exponentes son Talcott Parsons, Robert Merton, Emil Durkheim, Herbert Spencer y Bronislaw Malinowski. De entre todos ellos, los principales exponentes por sus aportaciones son Talcott Parsons y Robert Merton. Parsons nace en Colorado Springs en 1902, muere en Múnich en 1979. Fue un sociólogo estadounidense cuya contribución más notable fue la difusión del concepto de acción social. Por otro lado, Robert Merton nace en Filadelfia en 1910 y muere en Nueva York en el 2003. Fue un sociólogo estadounidense, fue el padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes y el autor de las obras como el análisis estructural en la sociología. El funcionalismo es una de las propuestas más importantes que se han ofrecido como una solución al problema mente-cuerpo. Dice que los estados mentales están constituidos por sus relaciones causales entre sí y con los inputs sensoriales y outputs conductuales. Es uno de los desarrollos teóricos más importantes de la filosofía analítica del siglo XX y proporciona el apuntalamiento conceptual de muchos trabajos en ciencia cognitiva. Funcionalismo se caracteriza por tener sus bases en la teoría positivista y organicista, así como la acción social de Max Weber.
Tiene un gran impacto debido a que aporta conocimientos claves sobre la teoría y la práctica de la comunicación social. En cuanto a la sociedad, el funcionalismo la ve como un sistema formado y articulado por partes interdependientes. El trabajo de campo del funcionalismo es empirista. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, y los funcionalistas se enfocan en el término biologicista de la sociedad, entendiéndola como una entidad orgánica. Ahora veremos lo que es la teoría comprensiva, cuyo principal exponente o cuyo exponente es Max Weber. Max Weber nace en Prusia en 1864 y muere en Múnich en 1920. Fue un sociólogo alemán que se opuso al determinismo económico marxista, una visión más compleja de la historia y la evolución social. Para Weber, las estructuras económicas y la lucha de clases tienen menos importancia que otros factores de naturaleza cultural, como lo son la mentalidad religiosa o filosófica e inclusive la ética imperante. En la teoría comprensiva se crea una nueva forma de ver la realidad consistente en entenderla como dos realidades separadas, una que es la material con sus leyes físicas y la otra la social con sus posibilidades e interpretaciones diferentes. Por otro lado, la aportación de Weber se basó en construir los elementos de reflexión y los instrumentos metodológicos que permiten comprender las acciones sociales del hombre. A este conjunto de instrumentos y mecanismos intelectuales se les denomina sociología comprensiva. Algunas de las características principales de la teoría comprensiva son su concepto de la realidad social, donde Weber reconoce que existe una realidad natural y una realidad social, y que cada una de ellas debe comprenderse de manera diferente. La sociología de Weber intenta comprender la acción social e interpretarla para, a partir de eso, poder explicarla. En cuanto a la categoría de la realidad social, según Weber, la sociología es una disciplina que no puede enseñarse como tal. La sociología es un término y no un principio de las ciencias sociales, y para llegar a ella es preciso una experiencia grande en otros campos de las ciencias sociales particulares. En cuanto al concepto de la acción social, se refiere a que se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser acciones pasadas, presentes o futuras. Estas acciones sociales se pueden dividir en 4 diferentes variedades. Primero está la acción racional con arreglo a fines, que se determina por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres. Por otro lado, la acción racional con arreglo a valores está determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético y religioso. La acción afectiva, por su parte, está especialmente motivada y determinada por afectos de estados sentimentales actuales. Y por último, la acción tradicional, que se determina por una costumbre arraigada, es la más elemental de todas las antes mencionadas. Weber, en la teoría comprensiva, trata de dar solución o de entender a 3 problemas principales de la sociedad, que es la tergiversación de los valores en los jóvenes, los hechos sociales y en sí la sociedad. En cuanto a la teoría crítica, sus principales exponentes son Theodor Adorno, Jürgen Habermas y Herbert Marcuse. Theodor nace en Frankfurt del Main en 1903 y muere en Suiza en 1969. Fue un filósofo, sociólogo y musicólogo destacado representante de la Escuela de Frankfurt. Por su parte, Jürgen Habermas nace en Alemania en 1929. Es un sociólogo y filósofo principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Por último, Herbert Marcuse nace en Berlín en 1898 y muere en Starnberg en 1979. Fue un filósofo y sociólogo alemán, donde su pensamiento, fundamentado en los elementos procedentes del marxismo y del freudismo, constituye una crítica de la sociedad industrial. La teoría crítica toma al marxismo como una postura crítica para depurarlo, perfeccionarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones objetivas y subjetivas existentes en el Occidente.
Se caracteriza por el rechazo de la justificación de la realidad sociohistórica presente por considerarla injusta y opresora, irracional, postulando en su lugar la búsqueda de una nueva realidad más racional y humana. Algunas de las principales características de la teoría crítica son que está inspirada en Marx, Freud y Weber. Por otro lado, se presentaba a sí misma como una crítica de la realidad social. Toma las teorías de Weber que se enfocan en el análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo, al Estado moderno, a la racionalidad científica secular, a la cultura y a la religión. Por otro lado, las teorías de Freud, en donde se enfoca al descubrimiento del subconsciente, la importancia del complejo de Edipo, análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y del comportamiento social y racional. Hace una crítica del positivismo, que se considera una expresión del conformismo como filosofía, como método científico y como ideología política. La teoría marxista critica la ideología burguesa. Es una crítica de la alineación del trabajador, el materialismo histórico. La historia es vista como una lucha de clases y de explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. Por último, la teoría crítica toma la teoría de la cultura, en donde la crítica de la cultura occidental como la cultura de la dominación de la naturaleza, tanto la interior como la exterior. Todas estas influencias se combinan para crear en su totalidad lo que es la teoría crítica de la cultura en lo que es la primera generación. Por último, tenemos el proyecto de Jürgen Habermas sobre el capitalismo avanzado. El elemento central de la teoría de la evolución social de Habermas es la separación del trabajo y la interacción de la especie humana, en tanto evolucionan en dos dimensiones distintas, promoviendo el desarrollo de las fuerzas productivas y del proceso de la estructuración de las instituciones normativas, respectivamente. Habermas proclama tres procesos universales de toda la sociedad, que en el primero nos dice que el intercambio de los sistemas de sociedad con su ambiente se basa en la producción y la socialización, lo cual implica un nivel de existencia sociocultural. En el segundo, nos dice que los sistemas de sociedad alteran sus patrones de normalidad, de acuerdo con el estado de las fuerzas productivas y el grado de la autonomía sistemática. Por otro lado, nos dice que el principio de organización vendrá dado por el nivel de desarrollo de cada sociedad. Habermas proclama un supuesto de validez del habla, en donde dice, opina que no hay mente ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. Admite esta independencia del lenguaje y elabora su teoría filosófica a partir de los llamados universales del habla, que son 4. Primera, la inteligibilidad para lo que se dice, verdad para aquello que se dice, rectitud para su acto del habla en relación con un contexto normativo y por último la veracidad para su formulación como expresión de su pensamiento. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Hasta luego.